Ok, perfecto. Bueno, entonces creo que vamos a dar comienzo al, al taller del día de hoy, que está orientado específicamente al trabajo de información textual. Eh, no quiere decir que en vivo no solamente maneje documentos de texto, sino que también, por supuesto, va a manejar información de documentos en diferentes formatos, como son video, audio, fotografías, esquemas, eh, tablas de datos con preguntas abiertas y cerradas, eh, bueno, toda una diversidad de formatos e incluso la posibilidad que nos brinda de capturar información de diferentes fuentes. Bueno, por aquí me están diciendo que por favor un minuto. Sí, te escuchamos, Lisa. Bien, la nueva versión, aquí estamos viendo la pantalla principal de la nueva versión, la versión 11. Eh, ha sido modificado un poco el ambiente en relación a la presentación del en vivo 10. Eh, Sin embargo, pues vamos a tener los mismos elementos con los que ya contábamos, eh, con la comunidad de aprendizaje con la cual está vinculado, la asociación con las redes sociales, la disposición de algunos videos para aprender algunos de los temas en particular. Tenemos nuevamente la lista de proyectos recientes, la posibilidad de abrir algunos existentes, algunos proyectos de muestra y la creación de un nuevo proyecto vacío. Entonces vamos a comenzar con esto, con la posibilidad de construir un proyecto vacío. Vamos a hacer un proyecto sencillo que tiene que ver con una temática eh, muy global que es los antecedentes de la violencia intrafamiliar. Vamos a dejarlo aquí con un nombre genérico. Aquí podríamos proponernos, por ejemplo, hacer seguimiento a los objetivos del trabajo. Podríamos hablar de la importancia de hacerle seguimiento a los objetivos, los propósitos del trabajo. También podríamos documentar un resumen o usarlo como bitácora para hacerle seguimiento de los procedimientos del proyecto. Recordemos que los proyectos por defecto van a quedar ubicados en la carpeta de los documentos del usuario. De lo contrario, vamos a poder eh, examinar y ubicarlo en un lugar donde nosotros tengamos destinado para el mismo. Es importante recordar que en vivo no depende de la ubicación de los documentos que vamos a anexar al proyecto. Eh, el proyecto por sí mismo va a contener una copia en general de los documentos, los cuales vamos a vincular o vamos a importar directamente al proyecto. Y no va a depender de esa ubicación original. En segundo lugar, es importante que escribamos o hagamos el visto bueno en la casilla de verificación del registro de eventos de los proyectos. En vivo cuenta con la edición, en vivo 11 cuenta con la edición de este registro. Más adelante les voy a mostrar dónde se puede observar este registro, donde queda vinculado a nuestro proyecto. Bueno, ok.
Entonces aceptamos. Entonces vamos a crear el proyecto. Este es el ambiente principal. Eh, para los usuarios de Envivo 10 seguramente hay algunos cambios, sobre todo en la parte del diseño. También han incluido una serie de pasos de inicio rápido que van a orientar, por ejemplo, la incorporación de los documentos, las, la- las formas de codificación, eh, también la visualización de las bandas de codificación y la ejecución de algunas consultas y la exploración de más características a través tanto de los tutoriales como la guía de los primeros pasos que van a contar dentro de las ayudas del programa. Y la ayuda en línea, por supuesto, también, que va a ser fundamental para el manejo de los usuarios nuevos del programa. Bien, en vivo es un programa que nos ayuda a, a la labor de análisis con documentos de diferentes procedencias, como vamos a ver enseguida. Vamos a tener diferentes fuentes de información. Podemos, además, nos presenta la posibilidad del trabajo colaborativo, es decir, que podemos dividir el trabajo y en este menú vamos a encontrar la posibilidad de agregar proyectos al nuestro. Bien, este va a ser el ítem que vamos a trabajar el día de hoy, los documentos de texto en diferentes formatos, sea a partir de un procesador de palabras, de archivos de texto enriquecido o de archivos de texto plano. También, por supuesto, vamos a poder trabajar con los PDFs. También tenemos la posibilidad de traer encuestas. Ha habido una modificación importante. Se ha agregado también, aparte de SurveyMonkey, que era por defecto en la versión 10, el, el, el programa o más bien el sitio de hacer encuestas en línea, y también se ha agregado Qualtrics. Bueno, esto ya lo sabíamos que podíamos traer bases de datos provenientes de programas estadísticos, como también archivos de Excel. Vamos a poder traer información de tipo multimedial, audios, videos, fotografías. Se incluye la posibilidad de trabajar con memos porque los memos hacen parte del, de las herramientas que en muchos tipos de investigación vamos a necesitar, como son, por ejemplo, la investigación participativa o la investigación acción-participación. Desde otros recursos, importante mencionarlo, tenemos la posibilidad de capturar información desde páginas web, desde redes sociales. Tenemos también una nueva característica que es la incorporación de información a partir del Outlook, es decir, de los correos, posiblemente hacer trabajo de, de comunicación con los clientes en una empresa, la posibilidad de, de hacer la recolección de la información que se comunica, es decir, de los archivos adjuntos que se envían, de las cotizaciones, la oportunidad que se da allí en todo este manejo de la información, también es posible hacerlo desde en vivo. Importante la referenciación a los gestores bibliográficos, los 4 más importantes de ellos, comenzando por el EndNote y el RefWorks. También
estas soluciones gratuitas que se dan, como son el Zotero y el Mendeley. Entonces vamos a tener la posibilidad de hacer análisis de la bibliografía desde en vivo. Y otra solución también que ya venía en la versión 10, que era la posibilidad de trabajar con los diarios o con las agendas digitales, donde vamos a tener diferentes tipos de anotaciones, donde podemos, por ejemplo, agregar fotografías, hacer entrevistas en audio, videos, toma de notas manuales a mano alzada y otro tipo de información que podría ser útil en estos diarios o estas agendas digitales, como son el Evernote, que tiene compatibilidad básicamente con todos los dispositivos móviles y desde allí ustedes pueden capturar la información. Y también con el OneNote, también para los dispositivos tipo Nokia. Bien, esto era entonces lo que quería mostrarles inicialmente. Vamos a encontrar en el en vivo una propuesta sencilla a través de los menús, que son menús contextuales, que se van a encender o apagar de acuerdo al menú donde yo esté ubicado o a la operación que yo esté haciendo. Eh, Vamos a tener también un menú de navegación que se abrirá los diferentes elementos que constituyen, por ejemplo, en este caso estamos en los recursos, en primer lugar en los elementos internos, que son aquellos que yo puedo importar dentro del proyecto. Básicamente ya no hay elementos externos que no queden dentro del proyecto, lo único que quedarían, por ejemplo, sería el seguimiento de algunas páginas de Internet que podamos, por ejemplo, hacer un estudio de virtualización en alguna plataforma de aprendizaje o algunos libros electrónicos que no pudieran vincularse, se pueden agregar allí en estos enlaces externos. Bien, entonces vamos a proceder a traer algunos documentos para comenzar a trabajar en vivo. ¿Qué básicamente vamos a hacer en vivo? Vamos a trabajar los documentos tal como lo haríamos de forma manual, o sería de forma muy parecida, es decir, segmentando la información. Si lo hiciéramos manualmente sería usando los resaltadores o las tijeras y el colbón, y vamos a llevar algunos documentos de texto que nos permitan hacer este trabajo. Entonces podríamos abrir algunos documentos. Importante, por ejemplo, cuando hacemos la importación, en todas las entrevistas o en los documentos, si se trata de grupos focales o observaciones de campo, dar la descripción correspondiente para más adelante utilizar esta información para la clasificación del material que traemos. Entonces traemos los documentos, una vez que están incorporados dentro de nuestro proyecto, vamos a poder abrirlos y comenzar esa segmentación, no solamente agregando las categorías o los conceptos de análisis, sino también la posibilidad de agregar anotaciones, memos, relaciones y vincular información que esté relacionada. Bien, creo que fui un poco ambicioso con toda esta cantidad de documentos, esperemos que termine y ya enseguida les voy a mostrar las diferentes maneras en que el programa hace la asignación de estas categorías.
Bien, entonces vamos a abrir uno de los documentos, el cual vamos a codificar. Entonces podríamos, aquí está la información clasificatoria que les mencionaba. Si nosotros revisamos cualquiera de ellos, podemos con un clic derecho observar las propiedades del documento y estas características me van a servir posteriormente para elaborar grupos de información o clasificaciones por sus dimensiones sociodemográficas de estas personas que participan en el trabajo. Entonces, ese sería el valor agregado de ese encabezado. Bien, comencemos. Entonces, lo primero sería seleccionar un segmento del texto que sea de interés para nosotros, donde podamos identificar los diferentes conceptos que podrían interpretar ese fragmento de información que estamos seleccionando. Entonces, en primer lugar, podríamos hablar, este es una problemática acerca de los antecedentes de violencia intrafamiliar. Entonces, podríamos hablar del reconocimiento, por ejemplo, de las relaciones que se dan entre los diferentes actores y las acciones que allí ocurren. Entonces, podríamos reconocer, por ejemplo, eh, la violencia física. Esta sería, digamos, la primera forma de hacerlo, seleccionando la información, yendo a la banda de codificación y señalando en la banda el visto bueno de color verde. Esto ha cambiado un poco con respecto a la versión 10, pero siguen siendo los mismos elementos. Bien, también tenemos allí la identificación de los actores, por ejemplo, la relación entre la madre y el padre. Es decir, que podemos eh, tener categorías coocurrentes en un mismo párrafo. También podemos segmentar más pequeña la información, o sea, tanto como nosotros consideremos necesario. Entonces tomamos, por ejemplo, un fragmento, lo vamos a hacer de otra manera, con un clic derecho, hacemos la selección de la codificación. En este caso lo vamos a hacer en un nodo nuevo. Podría ser el consumo de sustancias psicoactivas. En la descripción tendríamos una ganancia, tendríamos la definición de lo que consideramos el consumo de las sustancias psicoactivas o la definición de la categoría. Esto, por supuesto, con su respectiva fuente, en caso de que la tuviéramos. Esa sería la segunda manera de hacerlo. Existen otras maneras, por ejemplo, a lo largo de la lectura del texto, podríamos reconocer algunos elementos. Bueno, me faltó agregar una categoría importante allí donde estábamos, que probablemente podemos reutilizarla, que es la relación con el padre. Entonces vamos a retomarlo. Entonces recordemos, con simplemente un clic derecho podríamos crear un nodo nuevo y hablar de la relación con el padre. ¿Ok? Entonces vamos viendo surgir las bandas de codificación con sus respectivos colores. Esto va a resaltar, podemos, lo mismo que haríamos manualmente, esas bandas de colores sería lo mismo que usar los resaltadores, que van a ser reconocidos
por esas bandas. Bien, también podemos, por supuesto, la importancia de esto va a ser la reutilización de las categorías, por ejemplo. Entonces, podemos ir a los nodos y tener disponible la lista de los nodos que ya tenemos. Si surge información a partir de los textos, podemos hablar de algunas categorías emergentes a partir del texto. Entonces podríamos con un clic derecho codificar en vivo y agregaríamos también categorías a partir del texto que estamos observando. Entonces podríamos contextualizar la palabra completa o el concepto que hemos agregado, de que no solamente sea una palabra específica. Seguramente que esto obedecerá la lógica del tipo de investigación que estamos empleando y para, por ejemplo, un lingüista puede ser importante el reconocimiento de palabras, no de frases completas, pero en nuestro caso sería importante contextualizar eh, la frase completa. Entonces volveríamos a la barra de codificación y simplemente haríamos más grande o más pequeña la referencia. Bueno, mientras trabajamos en las categorías se va a observar. En primer lugar, puedo tener la descripción de las categorías allí. He modificado la vista. Simplemente, fácilmente lo podemos hacer en ver. En la vista de lista podemos personalizar estas listas para cambiar los diferentes elementos que van a aparecer allí. De manera que, ok, permítanme un segundo. Bueno, ya voy a responder preguntas que estoy viendo acá. No tengo la campanita activa para responderlas y me acabo de dar cuenta de que habían algunas preguntas. Bueno, entonces les mencionaba que aquí estarían los recursos, que sería la referencia a los diferentes documentos que han sido codificados y el número de referencias que se va agregando, o sea, el número de fragmentos de texto. Entonces, por ejemplo, es un buen momento para agregar eh, un fragmento a la relación del padre. Tomamos el texto resaltado, otra forma de codificar, y lo arrastraríamos sobre la categoría de relación del padre. Entonces aquí vemos que ya no tenemos una sola referencia, sino tendríamos dos que han sido agregadas. Bueno, me disculpan, Zulma, muy buenos días. Preguntaba si las encuestas solo funciona con SurveyMonkey o también con Google Quest. Sí, las encuestas pueden ser traídas desde diferentes sitios, es decir, nosotros podemos descargar las tablas de los datos y traerlas y recuperarlas en vivo. Eh, en Vivo 11 ha simplificado el procedimiento eh, donde recupera la información de forma automática. Partiendo de las preguntas, va a poner algunas automáticas o algunos conceptos que estén ligados a la pregunta, las podemos reducir a un concepto y de esa manera traer la información asociada de diferentes sitios donde nosotros hayamos realizado el trabajo, pero obviamente tenemos que contar con la tabla de datos para hacer esta importación. Y por supuesto, el programa nos permite incorporar PDFs. Ya permítanme un segundo y podríamos hacerlo como ejemplo, ya que los PDFs también son textos. Bien,
Estas serían entonces algunas de las formas en que empezaríamos a codificar. Eh, yo podría también, como les prometí, agregar diferentes elementos al proyecto en el análisis, no solamente esta reducción a las categorías, sino comenzar mi análisis extenso. Entonces, por ejemplo, eh, podríamos eh, hacer un clic a la derecha y vincular, por ejemplo, estos elementos o eh, esta referencia junto a sus categorías a una anotación. Entonces podríamos hacer un vínculo a una anotación nueva. Eh, entonces que podríamos hablar de la manifestación del miedo hacia su padre. Bueno, entonces podríamos dejar indicado la anotación. Yo puedo verla o retirarla de allí en el momento en que lo considere. Ya va a quedar agregado. ¿Cómo voy a darme cuenta si está o no esa anotación? Porque el texto ha cambiado de color, lo que indica que allí estaría asociado a, a una anotación. Bien, por ejemplo, continuando con la segmentación de la información, nosotros podríamos ya partir, por ejemplo, de haber construido algunas categorías previamente, o podríamos hacer una lista de las categorías allí mismo, podríamos comenzar a crearlas, ¿sí? Podríamos crear unos nodos nuevos que vayan a calificar la información, podríamos agregar, por ejemplo, eh, vemos allí la manifestación del rol de hermana mayor en relación a sus hermanos. Haríamos la respectiva descripción. Podemos incluso tener una abreviatura para el uso de esta categoría, una referencia breve de esa categoría. En este caso, pues no ha sido agregada, pero podríamos enseguida hacer el ejercicio de cómo agregarlas. También hablaríamos de la relación con los hermanos. Eh, bueno, allí ella manifiesta cómo a través de las creencias religiosas ella los protege. Entonces podríamos crear, por ejemplo, un nodo que llamaríamos creencias religiosas. Y también pensaríamos que ya es un buen momento en que nosotros comencemos a organizar o a estructurar las categorías, o sea, teniendo nuestras categorías, irlas organizando, ya veremos cómo hacerlo. Una vez que hemos creado estas categorías, las podemos asignar, eh, como ya las tengo allí. Entonces, bueno, aquí hay otras como por ejemplo la violencia psicológica, podríamos agregarla, si me lo permiten. Y ok. Estas que hemos creado, ¿cómo las agregamos todas simultáneas? Podemos hacerlo o a través del clic derecho o tenemos seleccionado el fragmento en primer lugar y podríamos en los tres puntitos que aparecen allí en la banda de codificación, podemos picar allí y traerlas. Entonces hablaríamos de la creencia religiosa, la relación con los hermanos, el rol de hermana mayor
y la violencia psicológica. Entonces aceptamos y podríamos agregar estas 4 categorías que van con ese fragmento. No siempre fragmentamos de manera eh, o por frases. Podríamos hacer una referencia a toda la pregunta, por ejemplo, que sería importante también. Es decir, que pueden haber, digamos, que era lo que yo me refería, por ejemplo, si la pregunta va orientada a qué recuerda usted en la época de su niñez, podríamos estar hablando de la etapa de la infancia y cubriríamos si califica todo el párrafo, que así es, estaríamos aplicando esa categoría de la etapa de la infancia. Entonces podríamos agregarla de nuevo, eh, podría ser con un clic derecho, crear uno nuevo y etapa de la infancia. Ok. De esta manera estaríamos identificando que todo lo que se diga en este párrafo va a estar asociado a la etapa de la infancia. Entonces, ya podríamos, por ejemplo, agregar un memo para este párrafo completo. Haríamos también una referencia al vínculo y vínculo a memo. Si existiera alguno, podríamos hacer la referencia a los existentes. En vivo, a diferencia de otros programas, crea un memo por cada documento. Lo que podemos es hacer un vínculo a ese memo en la medida en que nosotros estamos haciendo un trabajo consolidado de, eh, de los diferentes documentos y podemos comenzar, por supuesto, podríamos hablar del caso de Marta, por ejemplo. ¿Sí? Hacer la descripción correspondiente de lo que tengamos a la mano eh, del caso de Marta y poder documentar dentro del memo ya las anotaciones propias de ustedes. Podrían hacer anotaciones propias, podrían traer textos de la bibliografía. Podríamos hacer agregar las observaciones de campo y pues ya comenzar a construir en cierto modo el informe, la redacción inicial. Ese sería el propósito. Bien, entonces de esta manera iríamos vinculando los diferentes elementos que van apareciendo allí en nuestro proyecto. Bueno, otro elemento importante va a ser, por ejemplo, si ustedes encontraran relaciones entre la información que van encontrando en- entre, entre los textos, aún entre diferentes documentos. Por ejemplo, aquí hay otra referencia eh, al aspecto del miedo que nos refería Marta, y en ese caso podríamos hacer un vínculo entre esta cita y la otra. Eh, Podríamos también eh, pues, agregar las categorías que ya tenemos, porque aquí se repetirían algunas de ellas. Recordemos cómo hacerlo. También lo podemos hacer con un clic derecho, selección de codificación en los nodos existentes y tendríamos la misma funcionalidad que los 3 puntitos de la banda de codificación. Entonces, aquí agregaríamos entonces el miedo, hablaríamos de nuevo de la relación con el padre, de la violencia física que está ocurriendo allí, del consumo
de sustancias psicoactivas por parte del padre, bueno, al menos esas estarían y aceptamos. ¿Cómo agregamos el hipervínculo? ¿Cómo vinculamos esta información a la anterior? Entonces, con un clic derecho podríamos copiar, simplemente decirle copiar y regresamos a la frase de yo me acuerdo que era muy pequeña y le tenía mucho miedo a mi papá. Entonces, con un clic derecho podríamos pegar el vínculo ver también y de esa manera estaríamos vinculando eh, los elementos del proyecto, en este caso los textos. Bien, también podríamos hacerlo de ida y vuelta, por supuesto, ¿sí? Con un clic derecho podríamos copiar y pegar directamente en la cita que ya tenemos. Esto si quisiéramos hacer un vínculo de ida y vuelta, podríamos hacerlo y vincular, ver también. De esta manera, yo podría desplazarme a cualquiera de ellos. Recuerden que por ver, ustedes pueden apagar tanto las anotaciones como los vínculos. De esta manera, cerraríamos el vínculo momentáneamente. Bien, es un buen momento para organizar nuestras categorías que ya hemos construido. Entonces podríamos construir un nodo nuevo que hable sobre el tema específico que hemos estado trabajando y crearíamos unos nodos que vayan agrupando los que ya tenemos. Por ejemplo, teníamos allí las diferentes relaciones familiares, entonces hablaríamos de las relaciones familiares entre ellos y fácilmente los podemos reorganizar. Entonces podríamos llevar todos estos nodos a este nodo principal, que sería las relaciones familiares, y estarían allí los descendientes. Podríamos también crear otro árbol que agrupe todos los tipos de violencia que estamos encontrando. Entonces, sería la violencia intrafamiliar, o más bien tipos de violencia, perdón, serían tipos violencia intrafamiliar y agruparíamos los mismos. Entonces vamos a agregar los que ya tenemos. Incluso el miedo podría ir allí. Podríamos adicionarlo a la violencia psicológica, por ejemplo, para que quedara como un descendiente, ¿sí? Y de esta manera estaríamos organizando la información. Tendríamos que generar dos estructuras más, por supuesto. Una de ellas sería, por ejemplo, los factores asociados a esa violencia intrafamiliar. Aceptamos. Y por último, algunos factores protectores, ¿no? La violencia intrafamiliar, ok. Bueno, también podríamos hablar de las diferentes etapas del ciclo de vida. Uno nuevo, como el ciclo de vida de las personas, y así sabríamos en qué momento tuvieron contacto con esa violencia. Entonces podríamos reagrupar esos elementos simplemente
con cortar, con control X y pegar sobre eh, la categoría padre. Entonces un clic derecho, podríamos pegar allí. Y los factores asociados, entonces podríamos también arrastrarlos, ya. De esta manera nos quedaría toda la información organizada. Y por último podríamos generar un nodo nuevo que llamaríamos, por ejemplo, los antecedentes de la violencia intrafamiliar, y todos ellos podrían ir dentro de este para como nodos descendentes y generar una estructura. Entonces allí lo tenemos. Esta sería, digamos, un resultado de lo que hemos avanzado, y con un clic derecho podríamos hacer un trabajo exploratorio. Por ejemplo, en la parte de visualización podríamos hacer un diagrama de exploración de los principales aspectos que estamos manejando allí. Entonces aquí, permítanme, yo puedo desanclar la ventana también para verlo mejor. Aquí voy a agregar los descendientes y aquí estarían los aspectos principales que estamos manejando. Este diagrama ya es exportable. Con un clic derecho podríamos exportarlo y guardarlo como un archivo de imagen. Entonces podríamos guardarlo y renombrarlo como los antecedentes de violencia intrafamiliar. También podríamos, a partir de alguno de los aspectos, explorarlo también. No lo vamos a hacer desde aquí. Bueno, y ¿para qué nos van a servir los nodos? En un momento dado, las categorías de los nodos nos va a servir como resumen de ese trabajo de codificación que hemos hecho. Entonces abrimos uno de los nodos para tener las citas, por ejemplo, del consumo, donde habla, por ejemplo, del que tengo un papá que toma bastante. Después yo me acuerdo que él seguía, que llegaba tomado, etcétera. Entonces, estos reportes, en la medida en que nosotros trabajemos, los vamos a poder exportar. Con un clic derecho, podemos decirle exportar el nodo y lo llevamos a un archivo de Word. Podemos llevar las anotaciones, los vínculos, las relaciones, los memos, y podemos abrirlo al exportar. Entonces, allí lo podemos llevar a un archivo de Word para continuar esto como insumos del trabajo que estamos elaborando, y vamos a tener la información con una salida eh, con todos los elementos que hemos agregado allí. Entonces, este sería el producto de lo que hemos trabajado. Bien, otro elemento importante con el cual vamos a contar en vivo va a ser la producción de mapas. Voy a cerrar de momento los dos archivos. De esto que hemos hecho, quería mostrarles ese resultado. Yo puedo crear, en la versión 11, nos han agregado diferentes tipos. Podemos tener un mapa inicial en el cual podemos partir creando las categorías y convirtiéndolas en nodos desde el mapa conceptual, crear esos conceptos y luego convertirlos con un solo clic en
en nodos de categorías para que ya tengamos las categorías construidas. Y también podemos construir eh, a partir de los elementos del proyecto algunos nuevos. Entonces vamos nuevamente a hablar de, de los antecedentes de violencia intrafamiliar y vamos a graficar, simplemente vamos a agregar los elementos del proyecto y vamos a los nodos, seleccionamos todos los que tenemos en los ramificados. Observen que basta con seleccionar en la parte superior para tenerlos todos y con esto ya tendríamos nuestro modelo del análisis que estamos elaborando. Tenemos diferentes formas de visualización, mucho más sencillo en esta versión. Bueno, no voy a desanclar la ventana para ganar tiempo. Y, por supuesto, podríamos exportar el modelo de la misma manera como lo hicimos. Entonces, exportar modelo, ahí lo tenemos, tendríamos que ponerle un número 2 y guardamos, que este sería el más completo. Bueno, ¿qué podríamos hacer como elementos exploratorios de los documentos de texto? Otra forma rápida, ok, Sandra, seguramente que vamos a mirar, vamos a ver si nos alcanzan el tiempo para hacer un pequeño ejemplo de la clasificación y las colecciones. Bien, en primer lugar, una forma de clasificar la información va a ser la construcción de carpetas. Por ejemplo, podríamos diferenciar hombres de mujeres, por ejemplo. Podríamos hablar aquí, vamos a separar, vamos a hacer un estudio de género, entonces podríamos hablar eh, de las mujeres, vamos a agruparlas, ¿sí? En una carpeta y vamos a crear otra para los hombres. Entonces, muy rápidamente vamos a hacer eso, ¿sí? Esta sería la forma sencilla. Eh, Vamos a seleccionar todas las mujeres muy rápidamente a ver si me rinde. A ver, espero que no sean tantas. Bueno, al menos unas de ellas. Y las clasificaría simplemente arrastrándolas. Eh, Damos por hecho que todos estos que nos quedaron son los hombres. Al menos este grupo. Y de esa manera podríamos ya tener una clasificación de hombres y mujeres. Esa sería una primera forma de hacerlo. La segunda forma tiene que ver con eh, la creación. Tenemos dos tipos ya habíamos visto los recursos, habíamos hablado de los nodos y ahora bajamos hasta las clasificaciones. Vamos a tener dos tipos de clasificación. Una se refiere a los recursos, que son los documentos individuales, dependiendo de la forma en que ustedes hayan trabajado. Mantener la individualidad en los programas cualitativos es muy importante, pero también podemos tener el caso de tener un solo recurso, que se trata de una encuesta con preguntas abiertas y cerradas, donde tenemos todas las dimensiones sociodemográficas en columnas y las podemos recuperar como casos y relacionarlas si tuviéramos, digamos, información adicional de esas personas a través de esos nodos de casos. Entonces, la clasificación de recursos va a ser muy sencilla de hacer. Con un clic derecho, una nueva clasificación. Podríamos hablar de las entrevistas. Vamos a ponerlo brevemente. ¿Ok? Y la creación de diferentes atributos. Entonces, podríamos crear un atributo nuevo que sea, por ejemplo, ya que hablábamos del sexo,
¿sí? Podríamos hablar de mujer y hombre. Ok. Podríamos agregar otro, por ejemplo, de la edad. Y agregar al menos dos grupos, los menores o iguales a 30 años y serían los mayores de 30, ¿cierto? Ahí quedarían excluidos, ¿ok? Y aceptar. Supongamos que vamos a tener más de 30, entonces puedo organizar lo más frecuente a lo menos frecuente. Esta no bastaría con crear la clasificación, tendríamos que ir a los recursos y seleccionar los casos con control A, nos ubicamos sobre ellos, clic derecho y le decimos clasificación de entrevistas y por ejemplo con este grupo ya lo puedo hacer. Tendría que ir a las dos carpetas donde ya están separados también y agregarlos a la clasificación, pero no habría problema. Entonces, la primera forma de asignarles esos atributos es con un clic derecho, abrir las propiedades del documento y aquí vemos que tiene 39 años y se trata de un hombre. Entonces, podríamos decir que es un hombre y es mayor de 30. Entonces, podríamos allí y aceptar. Entonces, esa sería una forma. La segunda forma sería abrir la hoja de clasificación y agregarle pues la, el significado a cada una de ellas. Entonces, en este caso se trata de una mujer. En el siguiente caso es un hombre. Y así sucesivamente. Esa sería la segunda forma de hacerlo. Bueno, creo que con esto sería suficiente el, el ejercicio para Sandra. Bueno, muy bien. Las clasificaciones, las colecciones, perdón, sería, por ejemplo, si yo tuviera algunos elementos ya clasificados dentro de otros. Entonces podríamos hablar, por ejemplo, en este trabajo de un conjunto nuevo, como por ejemplo los aspectos psicológicos. Entonces podríamos hablar de algunas cosas que ya están clasificadas. Entonces podríamos traer nodos, si se tratara, por ejemplo, de ya las categorías que están clasificadas, podríamos agregarlas a este conjunto. eh, a ver si de pronto acerté en tener al menos unas dos. Bueno, podríamos decir que la etapa de la infancia nos interesa analizarlo desde la psicología, el consumo y, por ejemplo, los tipos de violencia. Entonces, la violencia psicológica y el miedo, por supuesto. Entonces, esos cuatro elementos que están en diferentes agrupaciones podrían ser reagrupados en este conjunto, esta colección que se llama aspectos psicológicos. Esa sería entonces la explicación para la pregunta de Sandra. Eh, bueno, creo que se nos agotó el tiempo. Me perdonan que me emocioné mucho en la parte de mostrarles esta aproximación, pero me permiten al menos 2 minutos para mostrarles una de las consultas más interesantes, que es la frecuencia de palabras. Eh, voy a mostrarles rápidamente. Yo puedo delimitar el número de recursos, por ejemplo, puedo usar una carpeta específica dentro de los elementos que hemos hecho. Vamos a trabajar con la agrupación de las mujeres. Vamos a pedirle que nos muestre, por ejemplo, las 50 palabras más frecuentes del discurso de ellas con una longitud mínima
de 3 caracteres, no, de 4 caracteres para evitar los artículos y las preposiciones. Puedo agregar al proyecto esta consulta, ¿sí? Entonces podría decir conteo de palabras. De las mujeres, aceptar y ejecutamos la consulta. Podemos quitar el anclado de la ventana en ver, quitamos el ancla de la ventana para verlo mejor en una sola ventana, mucho más cómodo. Vemos las palabras más frecuentes, podríamos retirar las que, las que no sean tan significativas, bueno, al menos estas como ejemplo. Agregamos a la lista de palabras vacías, es decir, palabras que no tienen eh, relación con el análisis que estemos haciendo, y de esa manera pues podríamos depurar un poco la información. Esta tabla la puedo exportar, por ejemplo, para hacer otro tipo de análisis en, desde, desde una hoja de cálculo o un programa estadístico. Voy a mirar la marca de nube, que sería otro resultado de esto mismo. Podemos graficarlo de diferentes maneras, como lo vemos en la parte superior. Y, a ver, ok, perfecto. Allí vemos entonces la nube de palabras. Podemos cambiarle la vista según ustedes prefieran. Incluso hay blanco y negro para la edición de, de los textos o de los artículos, que a veces nos piden que no sea en color, sino que básicamente sea eh, de esta manera. Bien, eh, aquí tenemos las palabras más frecuentes. De aquí podríamos, por ejemplo, pedir hacer una consulta y codificar a partir de esta consulta. Este diagrama lo puedo exportar con clic derecho, exportar marca de nube, lo guardaría como un JPG disponible para cualquier eventualidad o cualquier eh, informe. Bien, por ejemplo, la palabra casa, la referencia a la casa, podríamos abrirlo y esto ya es un informe. Yo puedo, desde, desde este reporte, puedo codificar de nuevo, claro que sí. Por ejemplo, sacaba a palo de la casa. Bueno, podría ser, vamos a mirar más contexto, podríamos traer podemos seleccionar todo el texto y ampliarlo a un contexto más extenso, ¿sí? O personalizado, podríamos traer ya los párrafos completos de la información y podemos agregar categorías. Esto, pues obviamente lo podemos hacer en vivo. Esa es una de las ganancias. Eh, bueno, podríamos hablar del trabajo, ¿sí? No sé si con un clic derecho, por ejemplo, podríamos hablar, no sé si la teníamos en un nodo nuevo, que se llame trabajo, aceptar, por ejemplo, ¿sí? Y de esta manera podría codificar todas o todo el texto que hemos reunido acá. O sea, podríamos seleccionar y codificar. Esa es la ventaja que tiene de hacer una consulta de términos que ustedes tengan interés en trabajar y continuar la codificación. O incluso a partir de la lista también, pues generar algunas categorías importantes. Entonces, volvemos al conteo de palabras. Ya permítanme 2 visualizaciones más y vamos a hacerle el cierre a, a la conferencia. Bien, también podemos visualizarlo no solamente
con la nube de palabras, sino también, por ejemplo, con el mapa ramificado de las palabras, de la más frecuente a la menos frecuente. Aquí vemos, digamos, como este tema es centrado en el hogar, por esa razón vemos los principales actores familiares y la mayor referencia a los elementos que lo acompañan. También tenemos, por ejemplo, una vista o un análisis de conglomerados donde podemos producir algunas ramificaciones de las palabras asociadas por la similitud en los discursos, que ustedes seguramente en cada uno de los trabajos le van a encontrar la lógica. Podemos verlo en forma de dendrograma eh, de diferentes maneras, o también lo podemos ver espacialmente en 2D, como en este caso. Aquí vemos que el tamaño de las palabras, recuerden, es las más frecuentes. Y por otro lado, los colores son las palabras que están asociadas. Y por último, mostrarles este, este cubo muy similar a lo que hacemos en un análisis discriminante. Entonces, esto sería, todas estas gráficas son dinámicas, yo puedo eh, moverlas, explorarlas o entrar a los elementos que están visualizados. También lo puedo exportar con el clic derecho, exportar como un JPG y con eso, bueno, con eso terminaríamos porque creo que me estoy pasando del tiempo, me perdonan. Eh, bueno, vamos a darle la palabra a todas y todos. Eh, por favor, me cuentan por el chat si hay preguntas, inquietudes. Recuerden enviarlas a todos porque es más fácil visualizarlo. Y no sé, Lisa, si tienes eh, todavía unos minutos para que eh, puedas hablar con los asistentes. Muchas gracias a todos por su asistencia al evento. Bueno, por favor, si tienen alguna inquietud, no olviden contactarnos. Eh, Allí nos están dando el enlace eh, para hacer la encuesta y las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias, una feliz tarde.